¿Alguna vez has sentido ese silencio profundo en tu corazón cuando más necesitas escuchar a Dios? Esa sensación de estar hablando al vacío, de que tus oraciones se pierden en el aire sin respuesta, mientras tu alma grita por una palabra, por una señal, por cualquier cosa que te confirme que Él está ahí, escuchándote. Si en este momento sientes un nudo en el pecho porque reconoces esta experiencia, quiero que sepas que no estás solo en este camino. Miles de almas devotas han caminado por este mismo sendero de aparente silencio divino. Y hoy vamos a descubrir juntos por qué a veces no escuchamos la voz de Dios con claridad. Y, más importante aún, cómo podemos abrir nuestro corazón para recibirla. Quizás llevas meses, tal vez años, sintiendo que tus oraciones rebotan contra las paredes de tu habitación. Tal vez has llegado a preguntarte si Dios realmente escucha a alguien como tú, si tus pecados han creado una barrera tan gruesa que su voz ya no puede atravesarla. O quizás sientes que has perdido esa conexión íntima que una vez tuviste con Él, esa certeza dulce de su presencia que llenaba tu alma de paz. Si alguna de estas palabras toca una fibra sensible en tu corazón, si sientes que describen exactamente lo que has estado viviendo en silencio, entonces este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto. Hoy quiero llevarte de la mano por un camino que Santa Teresa de Ávila conocía muy bien. Esta gran mística y doctora de la Iglesia no solo experimentó los éxtasis divinos que todos conocemos, sino que también atravesó largos periodos de sequedad espiritual, momentos en los que el cielo parecía de bronce y su alma sediento clamaba por una gota de consolación divina. Pero fue precisamente en esos momentos de aparente silencio cuando Santa Teresa descubrió los secretos más profundos de la comunicación con Dios, secretos que hoy quiero compartir contigo. La gran Santa de Ávila nos enseña que Dios nunca deja de hablarnos, pero nosotros, en nuestra humanidad limitada, a menudo no sabemos cómo escuchar su voz. Es como si tuviéramos un radio desafinado, captando solo estática cuando la emisora divina está transmitiendo constantemente. El problema no está en la transmisión, sino en nuestra capacidad de sintonizar la frecuencia correcta. Y esa frecuencia, querido hermano, querida hermana, se llama silencio interior, abandono confiado y pureza de corazón. Permíteme contarte algo que cambió para siempre mi comprensión de la oración y que estoy seguro transformará también la tuya. Santa Teresa, en sus escritos más íntimos, revela que Dios habla constantemente, pero su voz es tan sutil, tan delicada, que solo un corazón verdaderamente aquietado puede percibirla. Ella comparaba la voz de Dios con el susurro del viento entre las hojas, con el murmullo suave de un arroyo, con esa brisa fresca que acaricia tu rostro al amanecer. No es el rugido del trueno lo que debemos esperar, sino la caricia silenciosa del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Pero aquí viene la pregunta que tal vez te estás haciendo en este momento. ¿Cómo puedo aquietar mi corazón cuando está lleno de preocupaciones, cuando los problemas familiares me quitan el sueño, cuando la incertidumbre del futuro me tiene en vilo? Santa Teresa enfrentó exactamente las mismas luchas. Ella tenía responsabilidades enormes, fundaba conventos, lidiaba con la oposición de autoridades eclesiásticas, sufría enfermedades constantes y, sin embargo, logró cultivar esa intimidad profunda con Dios que la convirtió en una de las místicas más grandes de todos los tiempos. El secreto que Santa Teresa descubrió y que quiero transmitirte hoy con todo mi corazón es que Dios no espera que tengamos una vida perfecta para hablarnos. Él no espera que resolvamos todos nuestros problemas antes de susurrarnos sus palabras de amor. Al contrario, es precisamente en medio de nuestras luchas, de nuestras lágrimas, de nuestras noches de insomnio, cuando su voz se vuelve más necesaria y, paradójicamente, más accesible, porque un corazón quebrantado es un corazón abierto, y un corazón abierto es el lugar perfecto donde Dios puede plantar sus palabras de esperanza. Si estás disfrutando esta reflexión y sientes que estas palabras están tocando algo profundo en tu alma, te invito a que dejes un comentario contándome cuál ha sido tu experiencia con la oración. ¿Has sentido alguna vez ese silencio de Dios? ¿Qué preguntas le harías a Santa Teresa sobre la vida de oración? Tu testimonio puede ser una luz para otros hermanos
que están pasando por la misma experiencia y me encantaría conocer tu historia. Ahora, permíteme llevarte más profundo en esta enseñanza de Santa Teresa. Ella nos dice que hay 3 obstáculos principales que impiden que escuchemos claramente la voz de Dios. El primero es el ruido exterior, esa constante distracción del mundo que nos rodea, las noticias que nos angustian, las conversaciones que nos alteran, la prisa constante que caracteriza nuestros días. Santa Teresa vivió en una época sin televisión, sin internet, sin teléfonos móviles, y aún así reconocía que el mundo exterior podía ser una barrera formidable para la vida interior. El segundo obstáculo es el ruido interior, esos pensamientos que dan vueltas sin cesar en nuestra mente, las preocupaciones que se repiten como un disco rayado, los remordimientos del pasado que no nos dejan en paz, las ansiedades del futuro que nos roban la tranquilidad del presente. Santa Teresa llamaba a esto la loca de la casa, refiriéndose a esa mente inquieta que salta de un pensamiento a otro sin encontrar reposo. Pero el tercer obstáculo es el más sutil y quizás el más peligroso, la falta de fe en que Dios realmente quiere hablarnos. Muchas veces, en lo profundo de nuestro corazón, albergamos la creencia secreta de que Dios está demasiado ocupado con asuntos importantes como para preocuparse por nuestras pequeñas luchas cotidianas. Pensamos que nuestros problemas son demasiado insignificantes, que nuestros pecados son demasiado grandes, que nuestra fe es demasiado débil para merecer una comunicación directa con el Creador del universo. Santa Teresa nos grita desde los siglos con una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. Dios está más interesado en hablarte a ti que tú en escucharlo a Él. Sí, has leído bien. El Dios infinito, el Creador de galaxias y estrellas, está más ansioso por comunicarse contigo que tú por recibir su comunicación. Esta verdad es tan revolucionaria, tan contraria a nuestra mentalidad humana, que cuesta trabajo creerla, pero es la base de toda la espiritualidad teresiana. Imagínate por un momento que eres padre o madre y tu hijo pequeño está en su habitación, llorando porque se siente solo y asustado. ¿Cuánto tiempo tardarías en correr a consolarlo? ¿Esperarías a que él fuera perfecto, a que dejara de cometer errores, a que demostrara ser digno de tu amor antes de abrazarlo? Por supuesto que no. Tu amor paternal te impulsa inmediatamente hacia ese niño que te necesita. Pues bien, Santa Teresa nos enseña que el amor de Dios por nosotros es infinitamente más tierno, más urgente, más constante que el amor más puro que podamos imaginar entre seres humanos. Entonces, si Dios está constantemente hablándonos, ¿por qué no lo escuchamos? Santa Teresa identificó que necesitamos desarrollar lo que ella llamaba los oídos del alma. Así como nuestros oídos físicos pueden entrenarse para distinguir sonidos sutiles, nuestros oídos espirituales pueden educarse para captar las frecuencias divinas. Y este entrenamiento, querido hermano, querida hermana, no requiere años de estudio teológico ni experiencias místicas extraordinarias. Requiere algo mucho más simple y al mismo tiempo más desafiante: la práctica constante del silencio amoroso. ¿Qué significa el silencio amoroso? No es simplemente la ausencia de ruido, sino la presencia activa del amor. Es ese momento en que dejas de hablar, dejas de pedir, dejas de explicarle a Dios lo que necesitas y simplemente te quedas ahí, en su presencia, como un niño que se acurruca en el regazo de su padre sin necesidad de palabras. Santa Teresa descubrió que en esos momentos de silencio amoroso, cuando el alma se aquieta como un lago en calma, la voz de Dios puede reflejarse con perfecta claridad. Pero aquí viene algo hermoso que quiero que entiendas profundamente. La voz de Dios no siempre llega como palabras audibles. De hecho, Santa Teresa nos enseña que Dios habla de muchas maneras diferentes y necesitamos aprender a reconocer su lenguaje particular. A veces Dios habla a través de una paz inexplicable que invade tu corazón en medio de la tormenta. Otras veces habla a través de una idea luminosa que aparece en tu mente cuando menos lo esperas. Puede hablarte a través de las palabras de un amigo, a través de un pasaje de la Escritura que salta ante tus ojos, a través de una situación que se resuelve de manera inesperada.
Recuerdo una enseñanza preciosa de Santa Teresa, donde ella explica que Dios es como un jardinero divino, que riega nuestro jardín interior de 4 maneras diferentes. A veces riega con el trabajo de nuestras manos, cuando nosotros sacamos agua del pozo de la oración vocal y regamos nuestra alma con esfuerzo consciente. Otras veces riega con una noria, cuando la oración se vuelve más fácil y fluida, como si hubiera una ayuda invisible que facilita nuestro encuentro con Él. En ocasiones especiales, riega con agua de río, cuando sentimos que su gracia fluye abundantemente sin esfuerzo de nuestra parte. Y en los momentos más sublimes, riega con lluvia del cielo, cuando su presencia nos envuelve completamente sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Lo importante que quiero que entiendas es que en todas estas formas de riego divino, Dios está hablando. En el esfuerzo de la oración vocal, Él habla a través de nuestra perseverancia y nos enseña sobre la fidelidad. En la facilidad de la oración fluida, nos habla de su cercanía y su deseo de estar con nosotros. En los momentos de gracia abundante, nos susurra sobre su generosidad infinita. Y en los instantes de pura contemplación, nos revela misterios de su amor que no pueden expresarse con palabras humanas. Si sientes que estas reflexiones están resonando en tu corazón, te animo a que te suscribas a este canal, donde compartimos semanalmente enseñanzas profundas de los santos para fortalecer tu vida espiritual. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que pueda ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar en el momento perfecto. Ahora quiero compartir contigo una práctica específica que Santa Teresa recomendaba para desarrollar esos oídos del alma de los que hablábamos. Ella la llamaba la oración de recogimiento, y es tan simple que cualquier persona puede practicarla, sin importar cuán ocupada esté su vida o cuán principiante sea en los caminos de la oración. Esta práctica ha transformado la vida espiritual de miles de personas a lo largo de los siglos, y estoy convencido de que puede transformar también la tuya. La oración de recogimiento comienza con un acto muy sencillo: buscar un momento de soledad, aunque sean solo 10 minutos al día. Santa Teresa insistía en que la soledad no es un lujo espiritual, sino una necesidad del alma. Así como nuestro cuerpo necesita alimento y descanso, nuestra alma necesita momentos de soledad con Dios para poder escuchar su voz por encima del ruido del mundo. Encuentra un lugar en tu casa donde puedas estar tranquilo. Puede ser tu habitación, un rincón de la sala, incluso tu automóvil si es necesario. Lo importante no es el lugar perfecto, sino la intención sincera de encontrarte con Dios. Una vez que estés en tu lugar de oración, Santa Teresa nos enseña a hacer algo que ella llamaba recoger los sentidos. Esto significa conscientemente apartar tu atención de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y dirigirla hacia tu interior, hacia ese lugar sagrado donde Dios habita en tu alma. Cierra suavemente los ojos, no con tensión, sino con la delicadeza de quien se prepara para recibir a un huésped muy querido. Respira profundamente unas cuantas veces y con cada exhalación deja ir las preocupaciones del día, las tareas pendientes, las conversaciones que te alteraron. Después de este momento de aquietamiento, Santa Teresa nos invita a hacer algo hermoso: imaginar que Jesucristo está presente ahí contigo, no como una idea abstracta, sino como una persona real que te ama infinitamente y que ha estado esperando este momento de intimidad contigo. Puedes imaginarlo sentado a tu lado, de pie frente a ti, o de la manera que te resulte más natural. Lo importante es que sientas su presencia amorosa, su mirada tierna posada sobre ti, su corazón latiendo de amor por ti. En este punto, muchas personas cometen el error de comenzar inmediatamente a hablar, a pedir, a explicar sus problemas. Pero Santa Teresa nos enseña algo revolucionario. Antes de hablar, aprende a estar. Simplemente permanece en esa presencia amorosa, como un niño que se siente seguro en los brazos de su padre. No necesitas decir nada, no necesitas hacer nada, solo necesitas estar ahí, permitiendo que el amor de Dios te envuelva como una manta cálida en una noche fría. Es en estos momentos de silencio amoroso
cuando algo milagroso comienza a suceder. Tu corazón, que estaba agitado y preocupado, comienza a aquietarse. Tu mente, que saltaba de un pensamiento a otro, comienza a encontrar paz. Y en esa quietud, en esa paz, la voz de Dios puede comenzar a hacerse audible para tu alma. No esperes palabras dramáticas o revelaciones espectaculares. La voz de Dios es más sutil que eso, más íntima, más personal. Tal vez sientes una paz inexplicable que invade tu corazón. Tal vez una certeza suave de que todo va a estar bien, de que Dios tiene el control de tu vida. Quizás una comprensión nueva sobre una situación que te preocupaba, o simplemente la sensación profunda de ser amado incondicionalmente. Todas estas son formas en que Dios te habla, maneras en que su voz llega a tu alma. Santa Teresa nos enseña que debemos valorar estos susurros divinos tanto como valoraríamos las palabras audibles, porque vienen del mismo corazón infinito de amor. Pero aquí viene algo importante que Santa Teresa siempre enfatizaba: la constancia. La comunicación con Dios no es como encender un interruptor que inmediatamente ilumina la habitación. Es más como plantar una semilla que necesita ser regada diariamente para crecer. Cada día que dediques esos minutos al silencio amoroso con Dios, estarás fortaleciendo tu capacidad de escuchar su voz. Cada día que practiques el recogimiento, estarás afinando los oídos de tu alma para captar las frecuencias divinas. Santa Teresa nos advierte que habrá días en que sientas que no pasa nada, días en que tu mente esté más inquieta que de costumbre, días en que la oración parezca seca y sin fruto. Estos días, nos dice la santa, son precisamente los más valiosos, porque es cuando demostramos a Dios que lo amamos no por lo que sentimos, sino por quien Él es. Es cuando nuestra fidelidad se purifica y se fortalece. Es cuando nuestro amor se vuelve más maduro y menos dependiente de las consolaciones sensibles. Me encanta una comparación que Santa Teresa hace sobre este proceso. Ella dice que somos como personas que están aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio, los sonidos que producimos pueden ser discordantes, nuestros dedos se mueven torpemente y parece que nunca lograremos crear música hermosa. Pero con la práctica constante, con la paciencia amorosa, gradualmente comenzamos a producir melodías que tocan el corazón. De la misma manera, con la práctica constante de la oración de recogimiento, gradualmente desarrollamos la habilidad de escuchar la sinfonía divina que Dios está tocando constantemente en nuestro corazón. Y aquí quiero detenerme para hablarte de algo que Santa Teresa consideraba fundamental: la importancia de la pureza de intención. Cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Buscamos escuchar su voz para obtener favores, para resolver nuestros problemas, para conseguir lo que queremos? ¿O buscamos escuchar su voz simplemente porque lo amamos y deseamos conocer su voluntad, aunque esa voluntad sea diferente de nuestros planes? Santa Teresa descubrió que cuando nuestra intención se purifica, cuando buscamos a Dios por Él mismo y no por lo que puede darnos, entonces su voz se vuelve más clara, más constante, más transformadora. Es como la diferencia entre una conversación interesada, donde solo escuchamos lo que nos conviene, y una conversación amorosa, donde cada palabra del ser amado es preciosa para nosotros. Esto no significa que no podamos llevar nuestras preocupaciones a Dios, que no podamos pedirle ayuda en nuestras dificultades. Por supuesto que podemos y debemos hacerlo. Pero Santa Teresa nos enseña que después de presentar nuestras peticiones, debemos añadir siempre esa frase que Jesús mismo nos enseñó: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego, en el silencio que sigue, estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, aunque sea diferente de lo que esperábamos escuchar. Si estás encontrando valor en estas enseñanzas, te invito a que le des like a este video y lo compartas con alguien que sepas que está buscando una conexión más profunda con Dios. A veces, el mensaje que más necesitamos escuchar llega a través de la generosidad de un amigo que comparte algo que tocó su corazón. Permíteme contarte ahora sobre una experiencia personal de Santa Teresa que ilustra perfectamente cómo Dios habla a través de las circunstancias de nuestra vida. Había un periodo en la vida de la santa
en que se sentía completamente seca en la oración, como si Dios hubiera retirado su presencia de ella. Durante meses, sus momentos de oración eran áridos, sin consolación, sin esa dulzura espiritual que había conocido antes. Ella se preguntaba si había hecho algo malo, si Dios estaba disgustado con ella, si había perdido para siempre esa intimidad divina que tanto valoraba. Pero un día, mientras caminaba por el jardín de su convento, se detuvo frente a un rosal que parecía completamente muerto. Era invierno, las ramas estaban secas, no había ni una sola hoja verde y todo indicaba que la planta había perecido. Sin embargo, algo en su interior le dijo que se acercara y observara más detenidamente. Al hacerlo, descubrió pequeños brotes verdes escondidos entre las ramas aparentemente muertas. La vida estaba ahí, oculta pero real, preparándose para la primavera que vendría. En ese momento, Santa Teresa escuchó claramente la voz de Dios en su corazón, no con palabras audibles, sino con una certeza que traspasó su alma. Así es tu vida espiritual ahora. Lo que parece muerte es preparación para una vida más abundante. Lo que sientes como ausencia es presencia oculta. Confía en mí, porque estoy trabajando en lo profundo de tu ser, preparando flores que ni siquiera puedes imaginar. Esta experiencia cambió para siempre la comprensión de Santa Teresa sobre cómo Dios habla. Ella se dio cuenta de que Dios no solo habla en los momentos de consolación y dulzura espiritual, sino también, y quizás especialmente, en los momentos de sequedad y aparente abandono. Aprendió que la voz de Dios puede llegar a través de una flor, de un paisaje, de una situación inesperada, de una palabra casual de otra persona, de un sueño, de una lectura que nos impacta profundamente. Esto me lleva a compartir contigo otra enseñanza preciosa de Santa Teresa sobre los diferentes idiomas que Dios usa para comunicarse con nosotros. Ella identificó que Dios habla el idioma de la paz cuando nuestro corazón está agitado, el idioma de la fortaleza cuando nos sentimos débiles, el idioma de la esperanza cuando estamos desanimados, el idioma del perdón cuando nos sentimos culpables, el idioma del amor cuando nos sentimos solos. Aprender a reconocer estos idiomas divinos es como aprender un nuevo lenguaje. Al principio, solo captamos palabras sueltas, frases fragmentadas, pero con el tiempo y la práctica, comenzamos a entender conversaciones completas, a captar matices sutiles, a percibir no solo lo que Dios dice, sino también el tono amoroso con que lo dice. Y gradualmente, nos damos cuenta de que Dios ha estado hablándonos todo el tiempo, solo que nosotros no sabíamos cómo interpretar su lenguaje. Una de las formas más hermosas en que Dios nos habla, según Santa Teresa, es a través de lo que ella llamaba toques divinos. Estos son momentos en que sentimos una presencia especial, una caricia invisible en el alma, una sensación de ser profundamente amados y comprendidos. Pueden durar solo unos segundos, pero su efecto permanece en el corazón durante días o incluso años. Santa Teresa los describía como besos del cielo, momentos en que el velo entre lo humano y lo divino se vuelve tan delgado que podemos sentir el aliento de Dios en nuestra alma. Estos toques divinos no son privilegio de los santos o de las personas especialmente santas. Dios los regala a un clic a cualquier alma que se abre sinceramente a su amor. Tal vez tú mismo has experimentado alguno sin darte cuenta. Esa paz inexplicable que sentiste en medio de una crisis. Esa certeza súbita de que todo iba a estar bien cuando todo parecía perdido. Esa sensación de no estar solo cuando te sentías completamente abandonado. Todos estos pueden ser toques divinos, formas en que Dios te tocó el alma para recordarte su presencia amorosa. Santa Teresa nos enseña que para ser más receptivos a estos toques divinos, necesitamos cultivar lo que ella llamaba la vigilancia amorosa. Esto significa mantener una parte de nuestro corazón siempre atenta a Dios, incluso en medio de nuestras actividades cotidianas. Es como tener un oído interno siempre sintonizado con la frecuencia divina, listo para captar cualquier susurro del cielo. Esta vigilancia amorosa no requiere que abandonemos nuestras responsabilidades o que vivamos en constante éxtasis místico. Al contrario, se trata de llevar a Dios con nosotros a la cocina mientras preparamos la comida, al trabajo mientras cumplimos nuestras tareas,
a las conversaciones con nuestros seres queridos. Es recordar, aunque sea por un segundo cada hora, que Dios está ahí, presente, amoroso, deseoso de comunicarse con nosotros. Una práctica hermosa que Santa Teresa recomendaba para desarrollar esta vigilancia amorosa es lo que ella llamaba jaculatorias, pequeñas oraciones espontáneas que brotan del corazón a lo largo del día. Pueden ser tan simples como Jesús te amo, Dios mío, ayúdame, gracias Señor, que se haga tu voluntad. Estas pequeñas flechas de amor, como las llamaba la santa, mantienen nuestro corazón conectado con el cielo y crean un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Pero aquí quiero abordar una preocupación que sé que muchos de ustedes tienen: cómo distinguir entre la voz de Dios, nuestros propios pensamientos y las posibles influencias negativas. Santa Teresa, con su sabiduría práctica, nos da criterios muy claros para hacer esta distinción. Primero, la voz de Dios siempre produce paz, incluso cuando nos pide cosas difíciles. Segundo, siempre está en armonía con las enseñanzas de la Iglesia y con la Sagrada Escritura. Tercero, nos impulsa hacia el amor, hacia el servicio, hacia la santidad, nunca hacia el egoísmo o el pecado. Además, Santa Teresa nos enseña que la voz de Dios tiene una cualidad particular: es humilde, nunca nos hace sentir superiores a otros, nunca alimenta nuestro orgullo, nunca nos impulsa a juzgar o condenar. Al contrario, la auténtica comunicación divina siempre nos hace más conscientes de nuestra necesidad de misericordia, más compasivos hacia las debilidades ajenas, más agradecidos por la gracia recibida. Otro criterio importante es la perseverancia de los frutos. Cuando realmente escuchamos la voz de Dios, los efectos en nuestra vida son duraderos. Nos volvemos más pacientes, más generosos, más capaces de perdonar, más dispuestos a servir. Si una supuesta comunicación divina no produce estos frutos a largo plazo, probablemente no venía de Dios. Ahora quiero compartir contigo una de las enseñanzas más profundas de Santa Teresa sobre por qué a veces Dios parece guardar silencio. Ella descubrió que hay momentos en que Dios se oculta no porque esté ausente, sino porque quiere que crezcamos en fe pura, en amor desinteresado, en confianza absoluta. Es como un padre que se esconde detrás de un árbol mientras su hijo pequeño aprende a caminar. No lo hace para abandonar al niño, sino para que el niño desarrolle confianza en sus propias piernas, sabiendo que papá está ahí, listo para aparecer en el momento en que sea necesario. Estos periodos de aparente silencio divino, que los místicos llaman noches oscuras del alma, son en realidad momentos de crecimiento espiritual acelerado. Es cuando nuestra fe se purifica de dependencias emocionales, cuando nuestro amor se vuelve más maduro, cuando nuestra confianza en Dios se fortalece hasta volverse inquebrantable. Santa Teresa pasó por varias de estas noches oscuras, y cada una la llevó a un nivel más profundo de intimidad con Dios. Si en este momento estás pasando por uno de estos periodos de sequedad espiritual, si sientes que Dios está en silencio, quiero que sepas que no estás siendo castigado ni abandonado. Al contrario, es muy posible que Dios te esté preparando para una comunicación más profunda, para una intimidad más auténtica, para una misión más importante en su plan de amor. Mantén la fidelidad en la oración, aunque no sientas nada. Continúa buscándolo, aunque parezca que no está ahí, porque Santa Teresa nos asegura que Dios nunca está más presente que cuando parece más ausente. Te invito a que en los comentarios compartas si has pasado por algún periodo de sequedad espiritual y cómo lo has vivido. Tu experiencia puede ser una luz de esperanza para otros hermanos que están atravesando el mismo desierto. Recuerda que en la comunidad de fe, nuestros testimonios se vuelven faros de esperanza para otros navegantes en la misma travesía espiritual. Quiero hablarte ahora de algo que Santa Teresa consideraba fundamental para escuchar la voz de Dios: la importancia de la confesión regular y la vida sacramental. Ella descubrió que el pecado, especialmente el pecado no confesado, actúa como una especie de interferencia en nuestra comunicación con Dios. No es que Dios deje de amarnos o de hablarnos cuando pecamos, pero nuestra capacidad de escucharlo se ve disminuida por la culpa, la vergüenza y la distancia que el pecado crea en nuestra relación con Él.
La confesión sacramental, nos enseña Santa Teresa, es como limpiar las ventanas de nuestra alma. Cuando las ventanas están sucias, la luz del sol puede estar brillando intensamente afuera, pero muy poca luz logra entrar a la habitación. Cuando las limpiamos, la misma luz solar inunda el espacio con claridad y calidez. De manera similar, cuando confesamos nuestros pecados y recibimos la absolución, nuestra alma se vuelve más transparente a la luz divina, más receptiva a la voz de Dios. Pero Santa Teresa va más allá y nos enseña que no solo debemos confesar nuestros pecados, sino también nuestras resistencias, nuestros miedos, nuestras dudas sobre la bondad de Dios. A veces, lo que más interfiere con nuestra capacidad de escuchar a Dios no son los pecados graves, sino esas pequeñas resistencias del corazón, esos no silenciosos que le decimos a Dios cuando intuimos que nos va a pedir algo que no queremos dar. La Santa nos invita a ser completamente honestos con Dios sobre nuestras resistencias. En lugar de fingir que estamos dispuestos a todo cuando en realidad tenemos miedo, es mejor decirle: Señor, sé que me estás pidiendo esto, pero tengo miedo. Ayúdame a querer lo que tú quieres. Esta honestidad radical, lejos de alejar a Dios, lo atrae, porque Él prefiere un corazón sincero aunque temeroso, a un corazón que pretende una santidad que no posee. Otro aspecto crucial que Santa Teresa enfatizaba es la importancia de la Eucaristía para desarrollar nuestra capacidad de escuchar a Dios. Ella veía la misa no solo como un acto de adoración, sino como una escuela de comunicación divina. En la Eucaristía, nos decía, Dios nos habla de múltiples maneras, a través de las lecturas bíblicas, a través de la homilía, a través de los gestos litúrgicos y especialmente a través de la comunión sacramental. Santa Teresa tenía una devoción especial al momento de la comunión. Ella lo veía como el instante de máxima intimidad posible entre el alma humana y Dios en esta vida. Después de recibir la Eucaristía, dedicaba varios minutos al silencio amoroso, permitiendo que Jesús sacramentado hablara a su corazón desde dentro. Muchas de sus más profundas comunicaciones místicas ocurrieron en estos momentos post-comunión. Ella nos enseña que podemos imitar esta práctica, aunque no tengamos experiencias místicas extraordinarias. Después de recibir la comunión, en lugar de inmediatamente comenzar a rezar oraciones vocales o a pensar en nuestras peticiones, podemos simplemente permanecer en silencio amoroso, conscientes de que Jesús está físicamente presente en nuestro corazón y estar atentos a lo que Él quiere comunicarnos en esa intimidad única. Santa Teresa también nos habla de la importancia de la lectura espiritual para afinar nuestros oídos espirituales. Ella recomendaba especialmente la lectura meditativa de los Evangelios, no como un ejercicio intelectual, sino como un encuentro personal con Jesús. Sugería leer lentamente, deteniéndose en las palabras o frases que más nos impactaran y preguntándole a Jesús qué quería decirnos a través de ese pasaje específico. Esta práctica, que hoy llamamos lectio divina, era para Santa Teresa una forma privilegiada de escuchar la voz de Dios. Ella decía que las Sagradas Escrituras son como cartas de amor que Dios nos ha escrito y que cada vez que las leemos con fe y amor, Él puede hablarnos de manera nueva y personal a través de esas palabras eternas. Pero aquí quiero hacer una aclaración importante que Santa Teresa siempre enfatizaba. La comunicación con Dios no es solo para nuestro beneficio personal. Cuando Dios nos habla, cuando nos revela su voluntad, cuando nos consuela con su presencia, lo hace no solo para nuestro crecimiento espiritual individual, sino para que nos convirtamos en instrumentos de su amor para otros. La auténtica comunicación divina siempre tiene una dimensión apostólica, siempre nos impulsa hacia el servicio. Santa Teresa lo experimentó en su propia vida. Cada comunicación profunda que recibía de Dios la impulsaba a trabajar más intensamente por la reforma del Carmelo, a escribir para ayudar a otras almas, a fundar conventos donde se pudiera vivir una vida de oración más auténtica. La intimidad con Dios, lejos de volverla egoísta o ensimismada, la convirtió en una de las mujeres más activas y eficaces de su época. Esto significa que cuando comenzamos a escuchar más claramente la voz de Dios, probablemente Él nos va a pedir
que compartamos con otros lo que hemos recibido. Tal vez nos pida que consolemos a alguien que está sufriendo, que perdonemos a alguien que nos ha herido, que sirvamos a los más necesitados, que demos testimonio de nuestra fe con nuestra vida. La comunicación divina auténtica siempre nos saca de nosotros mismos y nos lanza hacia el amor activo. Y aquí quiero abordar una pregunta que sé que muchos se hacen. ¿Es posible escuchar la voz de Dios en medio de una vida muy ocupada, llena de responsabilidades familiares y laborales? Santa Teresa, que fundó 17 conventos, escribió libros inmortales, viajó constantemente por España en condiciones muy difíciles y llevó una vida extraordinariamente activa. Nos asegura que sí es posible. El secreto, nos dice, no está en tener mucho tiempo libre, sino en vivir en presencia de Dios. Es posible mantener un diálogo interior constante con Dios mientras realizamos nuestras tareas cotidianas. Podemos ofrecerle cada actividad como una oración. Podemos pedirle su ayuda en cada decisión. Podemos agradecerle por cada pequeña bendición que recibimos a lo largo del día. Santa Teresa desarrolló lo que ella llamaba la oración de la presencia de Dios, que consiste en recordar frecuentemente que Dios está con nosotros, que nos ve con amor, que se interesa por todo lo que hacemos. Esta práctica transforma gradualmente toda nuestra vida en una conversación continua con Dios, donde cada momento se vuelve una oportunidad de escuchar su voz. Pero también es importante, nos enseña la santa, proteger algunos momentos específicos del día para la oración más intensa, para ese silencio amoroso del que hablábamos antes. Pueden ser solo 10 o 15 minutos, pero deben ser momentos sagrados, protegidos de interrupciones, dedicados exclusivamente a estar con Dios. Santa Teresa comparaba estos momentos con las comidas. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse regularmente para mantenerse saludable, nuestra alma necesita estos momentos de nutrición espiritual para mantenerse viva y receptiva a la voz divina. Ahora quiero compartir contigo una práctica específica que Santa Teresa desarrolló para los momentos en que sentimos que Dios está en silencio, cuando nuestra oración parece seca y sin fruto. Ella la llamaba la oración de la fe desnuda y consiste en permanecer en oración no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Es decir, aunque no sintamos la presencia de Dios, aunque no escuchemos su voz, aunque nuestra oración parezca vacía, permanecemos ahí porque creemos que Él está presente, que nos ama, que nos escucha. Esta oración de fe desnuda es, según Santa Teresa, una de las formas más puras de amor que podemos ofrecer a Dios. Es como decirle: Señor, aunque no siento nada, aunque parece que no estás ahí, yo creo en tu amor, confío en tu presencia y permanezco contigo no por lo que recibo, sino por quien tú eres. Esta actitud de fe pura es extraordinariamente agradable a Dios y, paradójicamente, a menudo es recompensada con comunicaciones divinas muy profundas. Santa Teresa nos cuenta que algunos de sus momentos de mayor intimidad con Dios ocurrieron precisamente cuando ella perseveró en la oración a pesar de no sentir nada. Es como si Dios esperara ver si realmente lo amábamos por Él mismo y no solo por las consolaciones que nos daba. Cuando demostramos esa fidelidad desinteresada, Él se revela de maneras aún más hermosas. Quiero concluir esta reflexión hablándote de la promesa más hermosa que Santa Teresa nos hace sobre la comunicación con Dios. Ella nos asegura que si perseveramos en la búsqueda sincera de Dios, si mantenemos la fidelidad en la oración incluso cuando parece infructuosa, si purificamos gradualmente nuestro corazón de todo lo que no es amor, llegará un momento en que la comunicación con Dios se volverá tan natural, tan constante, tan dulce, que no podremos imaginar la vida sin ella. No se trata de experiencias místicas extraordinarias reservadas para unos pocos elegidos. Se trata de esa intimidad profunda con Dios que está al alcance de cualquier alma que sinceramente la busque. Es esa certeza constante de ser amado, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa guía interior que nos orienta en cada decisión importante, esa fortaleza que nos sostiene en las dificultades. Santa Teresa nos dice que cuando llegamos a este punto, ya no necesitamos preguntarnos si estamos escuchando la voz de Dios, porque su presencia se vuelve tan evidente
tan constante, tan natural como nuestra propia respiración. Es como si hubiéramos aprendido finalmente el idioma del amor divino y pudiéramos mantener conversaciones fluidas con nuestro Creador. Pero hasta llegar a ese punto, nos anima a perseverar con paciencia amorosa, a confiar en que cada momento dedicado a la oración es valioso ante los ojos de Dios, a creer que Él está trabajando en nuestro corazón incluso cuando no lo percibimos. Porque la comunicación con Dios, nos asegura Santa Teresa, no es un privilegio que debemos ganar, sino un regalo que debemos recibir con humildad y gratitud. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te está llamando a una comunicación más profunda con Él, te invito a comenzar hoy mismo con esos minutos diarios de silencio amoroso. No esperes a tener las condiciones perfectas. No pospongas hasta mañana lo que tu alma necesita hoy. Dios te está esperando en el silencio de tu corazón, ansioso por hablarte, por consolarte, por guiarte, por amarte. Y recuerda compartir este video con alguien que sepas que está buscando escuchar más claramente la voz de Dios. A veces, el mensaje que más necesitamos llega a través de la generosidad de un hermano que comparte lo que ha tocado su corazón. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de los santos que pueden transformar tu vida espiritual, y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje que pueda ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti, que la Virgen María te cubra con su manto maternal y que Jesús, el buen pastor, te hable al corazón con esa voz de amor que tu alma tanto anhela escuchar. Amén.